Dios bendiga a todos mis hermanos, los que nos están viendo por medio del internet. Reciban ricas bendiciones de parte de la iglesia y la iglesia de Dios, que significa amor entre hermanos. Amén. Ok, ahora vamos a estar hablando, mis hermanos, sobre los fieles vivirán con Dios. Dígale que está a su lado, los fieles Los fieles vivirán vivirán con Dios. con Dios. Ok. Así vamos a leer Salmos 101. Versículos 6 y 7. Dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Miren la gramática. Quiero que vean y observen donde dice conmigo. ¿Sí ven qué hay ahí? La exclamación de 2 puntos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. O sea, está bien marcado, está bien en serio. Sabemos que en el original se dice que no había comas ni puntos ni nada, ¿verdad? Sabemos que en el hebreo, cuando los masoretas, los 72 ancianos masoretas hicieron las traducciones, los escritos, ¿verdad? Pero con el tiempo, mis hermanos, se pusieron los puntos, las comas. Y decimos nosotros cristianos, tenemos la creencia que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y creemos que así es. Pero yo creo que aún los que pusieron las comas fueron inspirados. Eso nomás, aunque no lo diga la historia, por decir así, yo pienso que también fueron inspirados. Porque díganme ustedes, si yo les leo a ustedes esto sin coma, fíjense la diferencia. Miren, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿La hallaron sabor? No. Ahora fíjense, mis ojos pondré, miren la de esta de arriba, en la E. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Ven cómo cambió? Cambió el sentido. Aún nosotros, yo aquí en mi hogar le digo a mi esposa y le digo a mi hijo, cuando yo les llame la atención o cuando les llega a ustedes algo, siempre fíjense en el tono de mi voz. Así van a saber cómo les estoy hablando. Así van a saber si es regaño, si es consejo o qué es. Usando la gramática y entendiéndola. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, usted léala con la gramática, aunque la lea en su mente, use la gramática. Para que usted mismo entienda lo que está leyendo, lo literal. Porque si no está entendiendo lo literal, ¿cómo le está pidiendo a Dios que le enseñe lo espiritual? Así que es muy importante que usted mismo respete, sin que nadie lo esté oyendo, respete la gramática en su Biblia. Y cuando vea una palabra que no entiende, tenga el diccionario a un lado. Entonces, el que ande en el camino de la perfección, miren también la gramática. Este me servirá. O sea, donde a la última dice, la A tiene arriba un puntito, como algo así. El acento. Ajá. Entonces quiere decir que lo está diciendo con ganas. Me servirá. Pero fíjense que si se lee este pedazo también, sin nada de eso, miren. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Sin ganas. ¿Verdad? El igual cuando nosotros hablamos en nuestros hogares, a nuestros hijos,
si nosotros le decimos a ellos, siempre fíjate en el tono de mi voz. Porque cuando tú hablas con un regaño, cambian tus tonos. Y cuando tú hablas con un consejo, cambia tu manera de hablar, ¿sí o no? Por eso yo siempre he utilizado esto y siempre he dicho a mi familia. Cuando yo era supervisor de una fábrica, porque fui de varias, al igual, cuando yo le llamaba la atención a alguien, mi voz cambiaba. O sea, en el aspecto gramático, dependiendo a quién le hablara de los trabajadores. Si era regaño o era un mandato. Porque también está el acento de mandato. Por ejemplo, yo le digo al güero, bueno, quiero que te sientes aquí. Un ejemplo, no lo hagas. Y tú, Francisco, quiero que te sientes allá. Es el tono de que los estoy mandando, no es un favor. ¿Verdad que sí? Pero si yo les pido, fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia, cómo cambia la voz. Bueno, por favor, te puedes sentar aquí. Francisco, por favor, te puedes sentar aquí. ¿Sí ven cómo cambió? Entonces, para entender la Biblia es muy importante que nosotros respetemos la gramática. Y yo te digo esto, que tú vas a saborear más la Biblia si tú respetas la gramática que está ahí. Bueno, vamos a leer el versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no os afirmará delante de mis ojos. Quiere decir, mis hermanos, que si yo tengo en mente y digo, yo soy salvo, yo acepté a Cristo, yo voy derecho al cielo, está bien que pienses así, está bien que pensemos así, porque así es. Pero hay reglas. Todo tiene reglas. ¿Sí sabían eso? Amén. Todo viene dentro de un conjunto de reglas. Si yo acepto a Cristo, hay muchas reglas ahí. Muchísimas. Porque están los mandamientos de Él. Y esas son reglas. ¿Qué te dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te está dando un consejo? Te está mandando. Es una regla. Si tú no cumples con ese mandato, con esa regla, entonces Él tampoco tiene por qué dejarte entrar a su cielo y a su eternidad. ¿Por qué? Si tú no estás cumpliendo, si tú estás violando su ley. Por eso es que aquí en el Salmo nos está haciendo bien claro en el versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. O sea, Él va a asegurarse que yo y que tú cúmplamos con sus reglas. Un maestro en una clase tiene reglas. Sí. Y si hay niños que no la quieren cumplir, ¿los va a pasar de año? No los va a pasar. Todo tiene reglas. Aún el cuerpo humano por sí solo tiene reglas. El corazón no tiene que salir salirse de cierta órbita de tantos palpitados a cada minuto. El ojo tiene que parpadear a ciertos segundos. Porque si parpadea de más, algo anda mal con tu ojo. ¿Sí o no? Hasta el modo de caminar lo tenemos marcados. Porque los hombres caminamos de un modo y las damas caminan de otro. Todo tiene regla, tanto que todo tiene regla, que tú mismo te pones reglas sin darte cuenta.
Por ejemplo, dices en la noche, mañana si yo me doy licencia, voy a hacer esto y esto, pero no quiero hacer aquello. ¡Pum! Te pusiste una regla ya. En el trabajo voy a hacer esto y esto, pero no voy a permitir que abusen de mí. ¡Pum! Ya te pusiste otra regla. El mundo está lleno de mandatos y de reglas y de consejos. Y tenemos que entender eso. Entonces, si Dios viene y te dice y te pone sus reglas, ¿por qué no queremos obedecerle? Hay una parte en la Biblia que dice, me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender que el Evangelio está lleno de mandatos, de consejos y de reglas. Y tenemos que saber distinguirlas cuando leemos. Tenemos que saber distinguir cuando es un consejo el que te está dando la Biblia y cuando es un mandato. Tenemos que aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor tiene los ojos puestos sobre nosotros. Ya que el versículo 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Hay una parte donde la Biblia le dice, Dios no puede ser burlado. O sea que no puedes tú hacer trampa con sus reglas, porque Él es Dios. Pero sí, en una clase de la escuela, sí podemos hacer trampas y violar las reglas sin que el maestro se dé cuenta. Yo llegué a hacerlo cuando estaba en la high school. Sí, llegué a hacerlo. Yo no era cristiano. Si sea cristiano no lo hago. Pero sí me acuerdo que nos daban unos exámenes muy fuertes. Pero sí es de mucho que escribir, mucho que grabarse. Y yo lo que hacía, me escribía respuestas en los dedos. A veces me ponía respuestas en las que no se me grababa, las que me decían más fácil, en los dedos. Otros en un papelito, otros en quitarse en el zapato, qué sé yo. Pero ya en el cristianismo ya no se puede, porque los ojos de Dios están puestos ¿sobre quién? Sobre nosotros. Sobre nosotros. Ya no se puede. Entonces cuando nosotros quebramos una regla, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que entender que Él nos está viendo, que quiere que estemos con Él en el cielo, pero que nuestras mentes estén centradas en Él y nada más que en Él. Si yo siendo hombre, a mí no me gustaría que mi mujer estuviera pensando en otro hombre, pues mira tú. O a mi esposa no le gustaría que estuviera pensando en otra mujer, pues mira yo. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, si nosotros siendo hombres no queremos que nos fallen, pero sí queremos fallarle a Dios. Aún en el cielo va a haber silencio por un tiempo, dice la Biblia. Continúas aquí, ¿no? Que tenemos que pensar sobre el Evangelio. Entonces, mis hermanos, es hermoso entender esto, porque ya cuando tú leas, vas a ver, cuando te dan un consejo en la Biblia, de acuerdo a lo que estés leyendo, o te están dando un mandato, porque hay consejos también, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a ver Lucas 16:10. El que lo encuentre lo puede leer. Lucas 16:10 al 11. Okay. Él es el fiel en lo muy poco también. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará la verdad? Ok. Lo verdadero. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En pocas palabras, mis hermanos, el que empieza bien, termina bien. Y el que empieza mal, acaba mal. Y versículo 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En pocas palabras, ¿cómo Dios te va a confiar? ¿Cómo te va a llevar al cielo si aquí en la tierra reprobaste todo? Y así estás diciéndole a Dios, Señor, quiero estar en el cielo, quiero estar toda la eternidad contigo. Si ni podemos estar una hora aquí en la tierra con Él. Y así queremos con Él estar una eternidad. Parece como que me voy a salir un poco del tema, pero no me voy a salir. ¿Se acuerdan de los apóstoles cuando Jesús estaba agobiado y estaba a punto de ser crucificado? Y que Él quería que hablaran con Él, que estuvieran despiertos los apóstoles. Y les dijo, ninguna hora pudiste estar conmigo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Los apóstoles no tenían la preparación todavía. Jesús no los dejó a medias, no, tampoco. Sino que estaban pasando por un trayecto, por una trayectoria. Estaban siendo afinados, así como agarras tú una guitarra y la empiezas a afinar cuerda por cuerda. No estaban preparados. Había muchas cosas que no le entendían a Jesús por eso. Porque todavía ellos estaban en la carne. ¿Y saben por qué? Porque todavía peleaban entre ellos. ¿Sí se acuerdan cuando estaban peleando por estar allá sentados a la diestra del Señor? ¿O cual más quería ser el más fuerte y mandar? Aunque andaban con Jesús. ¿Sí se acuerdan? Tanto que hasta Pedro lo ¿qué? Lo negó 3 veces. Cuando viene el Espíritu Santo y les empieza a enseñar la gramática, en pocas palabras, les empieza a recordar todo lo que Jesús les enseñó y les empieza a dar el entendimiento. Entonces comprenden que tienen un gran poder, empiezan a ¿qué? A hacer milagros y echar fuera demonios. Y se hacen tan valientes que no le tienen miedo a nada. Dieron un cambio total. Estaban siendo preparados para la muerte. Pero para eso tenían que llegar a la fidelidad. Porque si no llegaban a la fidelidad y al amor, iban a morir en pecado. Porque no iban a estar preparados para soltar sus vidas por el Señor. Según la historia, la mayoría murió feamente. Aunque hubo uno que no mataron, uno de los apóstoles. ¿Quién fue? Juan. A Juan. ¿Y qué le hicieron? ¿Quién se acuerda? Lo metieron en aceite. Metieron en aceite, lo que eran hacer carnitas judías.
Cuando nos hacemos las carnitas mexicanas, pero él lo quería hacer carnitas judías. Pero gracias a Dios no se les hizo porque ese plan no era de Dios. Así es que a Juan no le pudieron quitar la vida. Y él tuvo el privilegio de darnos la revelación por medio del Espíritu Santo, el Apocalipsis. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, los apóstoles fueron preparados. No habían entendido los mandatos ni los consejos de Jesús, pero cuando vino el Espíritu Santo, lo entendieron. Nosotros, cuando nosotros andábamos en el mundo, no entendíamos. Pensábamos que hacíamos cosas malas y pensábamos, que yo no mate, yo estoy bien. Eso pensábamos. Yo siempre decía, yo me acuerdo cuando era un joven, decía, antes que yo no mate y no viole mujeres, yo me voy al cielo. Fíjate la ignorancia en la que yo estaba. Cuando vine a Cristo dije, ay mamá, yo iba derechito al cielo. Perdón, derechito al infierno. ¿Por qué? Porque no tenía Cristo en mi corazón, porque era un religioso. ¿Ya me entendieron? Cuando Jesús nos llama, mis hermanos, empiezas a ser afinado y afinado. Y cada que Jesús te jala una cuerda para afinarte, como que te duele. ¿Sí o no? Y te va afinando y afinando. Y Jesús dice, Espíritu Santo, tú síguelo. Porque acuérdate que el primer paso es aceptar a Jesús en tu corazón. Pero luego, como dicen los gringos, the Holy Spirit takes over. Luego, el Espíritu Santo se encarga. Y el Espíritu Santo es tan amoroso y tan tierno como Jesús. Pero igual, te va afinando. Y te va afinando hasta que llegas a estar preparado para el ministerio o para lo que Él te va a usar. Aún el Espíritu Santo nos prepara cuando ya nos vamos a ir con papá. Porque aún para morir tienes que tener fe. ¿Sabes por qué? Porque si mueres sin fe, pierdes tu salvación. Porque entonces en el hecho de la muerte vas a decir, ¿a dónde me voy a ir? O me iré al cielo, iré al infierno. Pum, ya no tienes fe. Tentan los nervios, tentan las dudas, si en realidad Dios es real. Yo conocí una señora que decía que era profeta, hablaba lenguas, gritaba, lloraba, parecía que era una mujer aparentemente bien llena de Dios. Pero un día me entristece porque me dice, pues yo no sé si exista Dios o no exista, pero ya me gocé. Pues yo no sé si es cierto eso del rap o no. Me le quedo viendo y digo, wow. En años de conocerla dije, wow. Me sorprendí. Por eso les digo que tenemos nosotros que tener fe para todo. Por eso es bueno que Dios tenga los ojos puestos sobre nosotros, para que nos afine y nos prepare y nos llene de esa fe divina, para poder ser elevados al cielo y ser llevados con Él. Entonces, mis hermanos, todos nosotros aquí, todos estamos siendo afinados por Él. Estamos siendo preparados. Y eso de que estás siendo preparado te dice una cosa bien importante. Eso te dice que te ama. Y eso te dice que te tiene en la mira y me tiene en la mira. Porque nos está preparando. Qué triste fuera si no nos tuviera en la mira y que no nos estuviera preparando.
porque entonces hubiera peligro, porque entonces fueras llamado, pero no escogido. Entonces hay un peligro en ser más llamado, pero no escogido. Pero qué hermoso que tú te has convencido y sepas que fuiste llamado, pero también escogido. Como los apóstoles. ¿Cuántos fueron llamados de esos 12? 11 fueron llamados y escogidos. Uno no. Uno nomás fue llamado. Nada más. Fue llamado para que hiciera su trabajo. Y pobrecito. Judas Iscariote, ¿no? Le tocó irse para abajo. Entonces nosotros, mis hermanos, qué bueno que ustedes entiendan, todos los que me están viendo aquí, por medio del internet, todos los que me están viendo y los que están aquí en la iglesia, que entiendan que son llamados y escogidos. Tú nunca digas, fui llamado nada más. Tú digas, yo fui llamado y agrégale el otro, que es la más importante, y fui escogido. Aunque el otro venga de otra iglesia y te critique, tuvo otra enseñanza diferente a ti y diga, ay, eso es que te estás poniendo arriba, eso es pecado. No, esto es tener fe. Tú dile. Yo te estoy diciendo que yo soy llamado y soy escogido. Porque hay hermanos de otras iglesias que sí a veces le hacen la burla a uno y le dicen, eso es ser prepotente, decir que tú vas a hacer algo y que estás bien seguro, eso no está bien. Hay gente que en la trayectoria de mis 35 años de convertido, sí me ha dicho a mí eso. Pero a mí no me importa lo que digan. Yo sé que soy llamado y yo sé que soy escogido. No tienes que tener duda de que tú fuiste llamado y que eres escogido. No tienes que tenerla. Porque si tú tienes dudas, Dios está viendo tus dudas. Hubo un hombre en la Biblia bien famoso, lleno del Señor, que le entraron dudas. Y eso quiere decir que nosotros podemos estar próximos a que nos entren dudas de algo. Pero podemos nosotros pasar el examen como lo pasó él. ¿Saben quién fue ese hombre? Ni se imagina. Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó un momento en que cuando dice, acuérdense que él mismo bautizó a Jesús. El Señor le mostró que él era el Hijo de Dios. Juan era un gran profeta, predicaba hermoso, pero cuando cayó en la cárcel, le vino la duda. No lo juzgo, qué difícil, sinceramente. Yo pienso que yo haya hecho lo mismo que él. Yo pienso que yo también puedo haber dudado. Mi respeto es para el hermano Juan. Ahora, ¿cómo puedo decir que tuvo duda? ¿Se acuerdan que llamó unos porque él tenía discípulos también? ¿Y qué les dijo? Pregúntenle si él es el que ha de venir. Pregúntenle si él es el que ha de venir. ¿Ya vieron? Se había llenado de dudas, porque él estaba en una aflicción, estaba sufriendo. Y nosotros mismos en veces podemos entrar en dudas en una aflicción. Desde ahorita, perdónanos, Señor. Pero siempre hay que luchar para no tener dudas. Pero ahí miramos que aparte de estos dos discípulos que se atrevieron a preguntar, también tenían dudas. Nos manda Juan, dice que si eres tú el que has de venir. A Juan ya se le había dicho, ya se le había mostrado que él era el Mesías. Cuando se vio encerrado y en problemas, le entraron las dudas. Como les dije, no lo juzgo, yo haya hecho lo mismo y quizás peor.
Cuando menos Juan no se puso a blasfemar. Cuando van y le dicen eso a Jesús, Jesús no se molesta, Jesús comprende porque Él es sabio. No era, es sabio. Todavía vive. Y dice Juan, los cojos andan, los ciegos miran. ¿Y qué más dijo? Los muertos resucitan. Y a los pobres les he predicado el Evangelio. Al decirle ese Juan, como Juan sabía lo que decían los profetas, comprendió y volvió en sí. Después lo decapitan, pero ya murió en fe. Y está con papá, está en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Es porque Dios lo había llamado a Juan y lo había elegido. Que aunque el enemigo quería amedrentarlo, quería ponerle cosas en la mente, no pudo con el poder de Dios. Así que si tú y yo somos llamados y somos elegidos, Dios tiene la mira, tiene sus ojos, como leímos en el Salmos 101, versículos 6 y 7, sobre nosotros. Ahora haga memoria un poco y piense todo lo que ha sufrido y mire dónde está ahorita, en su gozo, en su regazo. Yo mismo estuve al borde de la muerte por 9 días, donde un demonio venía cada día diferente. Y aquí estoy. Recuerdo que cuando el Señor me habló que me iba a sanar, después de eso yo le dije al diablo, me la vas a pagar. Todo lo que me hiciste en esos nuevos días, me la vas a pagar. Voy a echar fuera demonios, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y lo empecé a hacer. Porque tenemos mucho poder nosotros. Nosotros tenemos un poder tan enorme que no nos alcanzamos ni a conocer el poder que tenemos. Yo recuerdo en una ocasión que estaba sacándole demonios a 3 mujeres. Literalmente yo sentí que aquí se me abrió la mano así. Yo sentí cuando se me abrió así. Se me abrió un hoyo así en cada mano. Sentí. No se miraba, pero yo sentí. Cuando me arrimé a las mujeres, yo sentí que llevaba una bazuca aquí y otra aquí. Aunque no me la crean, les empezó a salir humo por la cabeza. Humo les empezó a salir por la cabeza. Eran puros demonios que les estaban saliendo a esas 3 mujeres. Eran unas mujeres que no eran creyentes. Después que fueron liberadas, aceptaron a Cristo. Ellas vivían en la montaña, yo ni las conocía, nunca las había visto. Pero Dios me las mandó para que las liberara. Y el poder que hay en mí, hay en usted. Porque el Espíritu Santo que está en mí, está en usted. No más, créalo. Le voy a hacer una pregunta a los que me están viendo y a los que están aquí. ¿Usted ha sentido alguna vez los ojos de Dios puestos sobre usted? Levante la mano el que ha sentido. Yo sí he sentido. Que sientes que Él te está viendo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es saber que Él te está viendo. Que Él nos está viendo. Porque muchos han de pensar que allá en el cielo los ángeles tienen el poder de ver en la tierra y mirarte. Pues déjame decirte que no es así. Porque la Biblia, ¿saben por qué sé esto? La Biblia dice que Dios no avergüenza a nadie. ¿No dice eso? Entonces, imagínate cuando alguien está haciendo algo que no tiene que hacer
y los ángeles te están viendo. No, quien ve todo, ¿quién es? Porque los ángeles no son omniscientes, no podrían ver todo. Pero en cambio Dios puede verte todo. No importa en qué parte del mundo, Él te va a ver. No importa en qué parte del mundo tú, si vamos a decir que Dios diga, quiero que todos se vayan a China. Señor, ¿cómo vamos a ir a China? Todos. Váyanse a China, Señor, pero no tenemos dinero. Yo les voy a dar. Todos los que están aquí se van a ir contigo a China y allá van a abrir obra. No, pero allá es contra la ley. Pero yo pongo las reglas. Tú ve y nadie te va a tocar, ni a ti ni a los que van contigo. Cuando yo les diga a ustedes, Dios me dijo, ¿qué van a decir ustedes? No, pastor, ¿cómo vamos a ir allá? No. Quizás uno nomás diga, sí voy con ustedes, los demás no van a querer. Quizás uno de ustedes, sí, pastor, yo sí le creo que Dios le dijo. Pero Francisco dice, no, pues yo estoy callado, pero estoy sorprendido. ¿Por qué, Francisco? Porque yo soñé eso, que nos tenemos que ir. Vámonos. Pregunto, ¿Dios nos va a suplir allá? Pregunto, ¿Dios nos va a proteger allá? Amén. Porque el mismo que te protege aquí, te puede proteger allá. No importa en qué parte del mundo estés, Él es Dios. Él es Dios sobre el dragón, sobre quien sea. Él es Dios. Sobrepasa al Buda. Sobrepasa a los dioses egipcios. Sobrepasa a los dioses griegos. Sobrepasa todo porque Él es el verdadero Dios. El Todopoderoso. Y tú tienes que creerlo. Que el Dios que te llamó y que te escogió tiene la mira sobre ti. Y te conviene. Porque si la tiene sobre ti, Él te va a cuidar. Él te va a ayudar. Y te va a dar lo necesario. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, vamos a ver Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12, el que lo encuentre puede darle lectura. 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hasta ahí. Fíjense cómo empieza. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Ahí estamos viendo que fue llamado y fue escogido. Pongan atención, lo voy a leer de nuevo. Fíjense. Doy gracias al que me fortaleció, o sea, al que lo llamó. Porque cuando Él llama, fortalece. Yo he habido ocasiones que no traigo voz para predicar. Entonces, ustedes saben a lo que me refiero, la mayoría. Y estando aquí, Dios me da la fuerza, me da la fortaleza. Porque soy llamado y soy escogido. Gloria a Dios. Y saben que a mí Dios me lo confirmó. Porque en una ocasión tuve un sueño, antes de ser pastor, cuando era evangelista. Tuve un sueño donde yo andaba allá por la Riverside, allá en Rialto, y que yo andaba buscando trabajo. Y cuando me quería venir de la Riverside para acá, para abajo, por la Highland, había una pared invisible. Me topé así, nomás troné aquí en la frente, y dije, ya no podía pasar. No me podía regresar a la casa. Dije, ¡ma! ¡Osora! Y empujaba como lo invisible
No podía. Y de repente como que mi cuerpo se hizo el espíritu, no sé cómo, ya ves cómo son los sueños, y pude atravesar. Pero cuando atravesé, ya no, me encontré en una iglesia muy grande. Y había un púlpito, así notota, y así notota, o sea, grandotote, porque ahí había una Biblia así nota. Cuando entro a la iglesia, miro gente formada, había como unos 10. Y pasa uno, sube al púlpito y abre la Biblia. Y cuando trata de leer, la Biblia explota y nomás miraba yo todas las hojas volando. Y el hombre se baja y se baja llorando. Y el que sigue, a todos, a los 10 me pasó lo mismo. Y yo estaba formado después del 10. Me toca a mí. Y cuando iba subiendo, se me aparece Satanás en un sueño. Y me dice, me empieza a hablar, pero hablaba bien feo, como monstruo. Me dice, no vas a subir, no vas a pasar. Me le quedo viendo. Y no es por nada, cuando yo era evangelista sentía el poder más fuerte que ahorita que soy pastor. Pasaba por menos pruebas. Era menos atacado. Ahora que soy pastor, que aunque tengo poca gente, soy más atacado. Recuerdo que me le quedé viendo al diablo. Estaba grandote. Me le quedé viendo, volteé así y lo reprendí. Y se carcajeó y lo reprendí y se quitó. Llego, abro esa Biblia gigante y le pude dar lectura. ¿Por qué? Porque fui llamado y escogido. Y los otros que subieron fueron llamados, pero no fueron escogidos, pues no pueden dar lectura. ¿Ya entendieron? Entonces, mis hermanos, es porque Dios tenía y tiene la mira sobre mí y la tiene sobre ustedes. Dígale que está a su lado, Dios tiene la mira sobre ti. Tiene la mira sobre ti. Y te conviene. Y te conviene. Entonces, mis hermanos, es hermoso saber que Dios tiene la mira sobre nosotros, porque no importa donde tú andes, Él te va a proteger. Amén. Te platico otro testimonio. Hace 22 años, ¿tú vas a 24 años? Cuando fuimos a México, cuando se iba a caer el avión, que la mayoría sabe esta historia, cuando era evangelista. Yo duré años orándole a Dios para ir a México a predicar, porque yo no quería ir por ir. Me acuerdo que tanto fue así que mi esposa, mi cuñado y mi hijo se fueron a México y yo no quise ir. Preferí quedarme aquí en ayuno y oración. Dije, voy a ir cuando Dios me deje ir. Cuando Dios me deja y cuando ellos regresaron, yo ya tenía el permiso de Dios. Nos regresamos otra vez a México. Duré 3 meses allá, anduve predicando. Recuerdo que antes de irme, Dios me habló a través de una persona mundana. Tu amiga. Mi esposa vamos a la casa de su amiga para decirle, te encargamos las plantas, que las riegues, y te encargamos a los perros que les des de comer. Dijo ella, sí. Entonces, ella era amiga de mi esposa, pero ella casi no hablaba conmigo. Casi no. Pero yo me acuerdo que al despedirnos en su casa, y al darme yo la vuelta así para subirme a mi carro, me dice ella, Pedro. Y yo volteé y le dije, sí. Me dice ella, no vas a llegar. El avión donde vas se va a caer. Sentí que me estaba hablando el mismo diablo. ¿Que el diablo profetiza? Sí, porque él mismo cumple lo que dice en ese aspecto. De esa manera sí profetiza. Hasta tú puedes profetizar. Si tú eres rico y dices, de aquí una semana vas a recibir tanto, dices a alguien y tú mismo se lo das. Esas son profecías muy diferentes a las del Señor, que son con su gran poder, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, recuerdo que llegando al aeropuerto, efectivamente,
Había un hombre atrás de mi esposa que la quería conquistar. Así empezó el diablo. Y yo más miraba de reojo, porque mi esposa estaba un poco retirada de mí, ¿no? Como 10 pies de mí. Y el hombre andaba queriendo conquistar a mi mujer. He entendido que andaba. Y yo nunca he sido celoso, pues yo sé lo que tengo. Yo sé lo que tengo. Y sé que Dios tiene la mirada en mí. Y en usted. ¿Acaso que mi esposa viene y me lo presenta? Mi esposa viene sagaz para quitárselo encima. Dice, mira, él es mi esposo. Y así se lo quitó ella encima. Y al hombre de ahí le llevé palabra de Dios. Fíjate, le llevé palabra de Dios. No me acuerdo si se convirtió. No me acuerdo. Creo que sí, ¿eh? No recuerdo muy bien. Creo que sí. Ya se convirtió con lo que vio. Sí, porque yo le dije, mira, el avión se va a caer y no se va a caer. No tengas miedo. Le dije. Cuando tú veas eso, es por esto y esto y esto. ¿Y qué pasa? Cuando ya íbamos, ya en el avión, ya llevábamos como más de 1 hora en el avión, más de 1 hora, llevamos como 1 hora y media ya. Y de repente sale ¿cómo se llama? La hermosa. Sale la hermosa. ¿Cómo se dice? Aeromosa. Sale la hermosa y dice, no se asusten, dice, hay turbulencias, todo está bien, y el avión nomás. Cinturón. Pónganse el cinturón. Y a los 5 minutos sale otra vez, no se asusten, todos no son turbulencias, pónganse el cinturón. Y de repente el avión empieza a hacerle bien horrible. Y la mujer hermosa ya ni salió. Yo creo que quedó morada de miedo allá en la cabina. Ya ni salió. Pero para eso ya el avión iba así. Iba así. Y empieza a hacer esto. Iba clavado ya. Íbamos para abajo. Sentíamos que la sangre ya las iba todo para el cerebro. Horrible que se sentía. Y la gente grita y grita. La hermosa ni sus luces. Pues ya, yo no podía ni caminar en el avión. ¿Cómo iba a salir? Si el avión iba clavado. Iba así. Mi hijo tenía 2 añitos, nomás le decía, cae. Él que decía, cae. Decía él, cae. ¿Verdad? Y en eso volteé a ver a mi esposa y me acuerdo lo que profetizó el diablo. Que él mismo lo estaba haciendo. Le digo a mi esposa, tú y yo sabemos quién es. Nos agarramos de la mano y empezamos a orar y empezamos a reprender. Miro en visión un ángel, que este es el avión. Bueno, ha sido clavado, iba así, bien feo, se meneaba. Miro un ángel enorme, hermanos, que se mete así y levanta el avión así. Y lo empieza a elevar. Y lo paseó un ratito. ¿Y le dijiste el nombre? Sí. ¿Qué le dijiste? Pero en eso, el ángel voltea a verme en la visión. Todavía tengo su cara, su sonrisa de él. Y me le quedo viendo y yo también sonrío. Y el avión empieza normal. Todo tranquilo, todo bien. Y la moza ya sale, empieza a servir de comer, todos temblando, todos modos, la gente temblando, grite y grite, no se quería calmar. ¿Verdad? Cuando ya llegamos al aeropuerto a Guadalajara, la gente no esperaba. Se bajó, casi se atropellaban unos a otros, iban todavía asustados. Y el hombre que yo había hablado allá abajo, con él, el que quería conquistar, estaba así, no se bajó, como diciendo, esto es increíble, que lo que en Pentecostés no haya pasado. Se quedó así, no se bajó. Todos se bajaron, nomás quedó él y nosotros. Y volteo a verlo y le digo, ¿miraste? ¿Se cumplió lo que te dije? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Cuando llegue al DF, dice, porque era el DF, voy a buscar una iglesia cristiana, dice.
Esa fue su respuesta. Cuando tú eres un elegido, el diablo te va a atacar, pero va a fracasar una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están puestos sobre ti. Y no va a permitirlo. Por eso es que el diablo fracasó una y otra vez con el apóstol Pablo. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. La viborita, ¿qué quiso hacer? Y cuando le dieron una golpiza y quedó como muerto, nada. Y cuando lo querían agarrar para matarlo y lo bajaron por un canasto. Y así te pueden decir un montón de veces que quisieron quitar la vida y nada. Y tú dirás, no, pero al último sí, porque ya se tenía que ir. Ya era permisiva de Dios. Dios había dado el permiso de que le quitaran la vida, de que se fuera. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo lo dijo, dice, he guardado la carrera, he guardado la batalla, la corona de vida me espera. O sea, fue preparado con fe para dejar la vida aquí, para dejar el cuerpo. Lo mismo el apóstol Pedro y todos los apóstoles. El enemigo fracasó una y otra vez, pero cuando entra la ley permisiva de Dios de que ya se tenían que ir, entonces ya se les permitió que dejaran este cuerpo. No que confundirlo, no que confundir a que cuando no es tu hora, no es tu hora, porque Dios tiene la mira y Él se asegura que se cumpla todo al pie de la letra. Ahí está Guillermo. ¿Cuántas veces le ha pasado que ha sufrido mucho y que el diablo se lo ha querido llevar? Y no ha sido el tiempo, mira que anda todavía. Ahí anda. Porque Dios tiene la mira sobre Guillermo. Que aunque los doctores digan que ya, que sabe qué, ahí anda Guillermo y la gorra no se le cae. Qué bonito es. Es como injertarnos en la verdad y creerlo. Creerlo. Creer que Dios te llamó y te eligió. Hay personas que les han dicho que van a morir en 3 días por cáncer. Y como no es su hora, no mueren. Más bien son sanadas. Porque el poderoso todo lo mira. El poderoso está del lado de nosotros. Y el enemigo no podrá. A ver todos. El poderoso está del lado de nosotros. Y el enemigo no podrá. El poderoso está del lado de nosotros. Y el enemigo no podrá. A ver, que están viéndonos allá. El poderoso está del lado de nosotros. Y el enemigo no podrá. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Hay un hermano que estaba en la cárcel y él le platicó este testimonio. Dice que él estaba en la cárcel y ya estaba condenado a morir. O sea que él nunca iba a salir. Y dice que había uno que llegaba y los ahorcaba a los que ya estaban condenados. Y estaban formados, dice. Y no, ya igual que los ahorca. Y esto no es un chiste, esto es de verdad. Un hermano contó su testimonio. Y dice que estaban en la cárcel y que ya se formaron. Y ya, pues ya, sin esperanza alguna. Y dice que sí, pasa uno y pum, lo ahorcan. Y el que sigue. Y que cuando los iban le tocaba a él, que dijeron, ya, por hoy ya. Otro día le seguimos. Oh my God, como si fuera el poder de Dios. Fíjate nomás. Porque fue llamado y elegido. Y ahora ese hombre le sirve a Dios.
Y así te puedo platicar un montón de testimonios de diferentes personas, y aún míos, que si yo le dijera a ustedes también tienen testimonio, porque son hijos de aquel que los llamó a su luz. ¿Verdad? Entonces, en 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, antes de ser llamado, perseguidor e injuriador, fíjate, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. En pocas palabras, lo hizo siendo un religioso porque era fariseo de fariseos. Lo hizo siendo un religioso, en la ignorancia porque no conocía a Jesús de Nazaret. Pero cuando tuvo el llamado y fue elegido, miren este hombre, qué bonito es el Señor en la incircuncisión. Porque el apóstol Pedro predicaba la circuncisión, pero Pablo la incircuncisión. O sea, en pocas palabras, para que entiendan, el apóstol Pedro le llevaba el evangelio a los judíos. Aunque en Hechos capítulo 10, versículo 25 en adelante, tuvo un encuentro con Cornelio, que era, ¿cómo se dice? Gentil, ¿verdad? Pero ya de ahí el apóstol Pedro no siguió con los gentiles exactamente, sino que se le llamó a Pablo para que siguiera haciendo eso. Entonces el apóstol Pablo enseñaba la incircuncisión, porque nosotros ya fuimos circuncidados por Cristo Jesús en el término espiritual de nuestros corazones. Pero el apóstol Pedro, él todavía predicaba la circuncisión. ¿Ya entendieron? Amén. Como no estamos hablando de eso, pues no me voy a abrir en nada de eso, ¿verdad? Pero quiero que entendamos, mis hermanos, que aquel que te llamó a ti y me llamó a mí, es fiel. Amén. Primera de Juan 1:9, el primero que encuentro. Primera de Juan 1:9, versículo 10. Y es el último versículo, el último capítulo que vamos a leer, el versículo. Primera de Juan 1:9, versículo 9 y 10. Primera de Juan 1:9. Ajá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién va a limpiar de toda maldad? Los llamados y los escogidos. Porque tienen que ser preparados. ¿Saben para qué? Para el milenio. Tienes que ser preparado para estar en el milenio. Y para estar en el milenio, tienes que ser llamado y escogido. Dios nos los bendiga a todos y hasta la próxima.